Bueno, ahí dice que está grabando. ¿Me ven y me escuchan bien? ¿Sigue todo bien por ahora? Todo bien, Juan. Buenísimo. Sí, sí, Juan. Bueno. ¿Ahí están viendo la pantalla que yo les estoy compartiendo? La tablita. Exactamente. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Bueno, el tema que les voy a presentar hoy es una introducción para que ustedes vayan viendo qué es lo que muestra esa famosa tabla de la que venimos hablando ya hace un par de clases, ¿sí? Que es una tabla que por un lado tiene valores de temperatura y por el otro lado valores de presión, ¿sí? Acá tienen algo por el estilo, pero resumido, ¿sí? En la tabla completa es una hoja llena de números de distintos valores de temperatura y para varios refrigerantes, ¿sí? O sea que es algo medio por ahí complicado de interpretar al principio. Si yo les paso la tabla completa y les digo, bueno, esta es la tabla, ¿sí? Por eso me parece que está bueno que primero veamos esto, así digamos, algo resumido, y hablemos un poquito acerca de qué se trata esa tabla, ¿no es cierto? Bueno, como les digo, por un lado, la tabla tiene acá una columna que tiene todos valores de temperatura, ¿sí? Y después, por otro lado, ya aparece, en este caso, dos tipos de refrigerantes, ¿sí? Acá para este ejemplo, trata de dos refrigerantes que son puros, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que tenemos refrigerantes puros y mezclas, ¿sí? En este caso, R22, el que usamos se usaba antes, digamos, para aire acondicionado, que todavía hay un montón de equipos con este gas. Y después el 134A, ¿sí? Que este se usa en heladeras y aire acondicionado automotor. Bueno, esto como ya hemos visto antes, recuerden que no vimos cambio de estado con los ejemplos del agua más que nada. ¿Se acuerdan que, digamos, para cada valor de temperatura, o sea, si yo aumentaba la temperatura en una sustancia, llegaba un momento que cambiaba de estado, ¿sí? ¿Se acuerdan que el agua, vimos el ejemplo, que el agua empieza a hervir a los 100 grados? Si yo sigo aumentando esa temperatura, una vez que hierve todo el agua, ahí ya tenemos todo agua en estado gaseoso y la temperatura sigue aumentando, ¿sí? Acá con esto pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense acá, en este dibujito que está acá, ¿sí? Primero vamos a hablar acá en la parte que está horizontal, que dice punto de ebullición, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración primero de lo que dice acá arriba. Dice, los refrigerantes puros hierven y condensan a una temperatura para una presión dada, ¿sí? Ese título es el resumen de lo que dice la tabla. Lo que acá les está marcando la tabla es justamente eso, ¿sí? Los valores a los que el refrigerante va a estar cambiando de estado, digamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá, al primer renglón, tenemos menos 10 de temperatura. Y en R22 tenemos 16.5 PSI, ¿sí? Vamos con estos dos primero. Menos 10 grados y 16.5 PSI. Bueno, sí, ¿qué pasa con esos datos? Acá la tabla dice que para esta temperatura y esta presión, el refrigerante, el R22, va a estar cambiando de estado, ¿sí? O sea, voy a tener una parte en estado líquido y otra parte en estado gaseoso. Eso está acá en este punto horizontal, ¿sí? ¿Y qué pasa con el 134? Va a pasar lo mismo, pero para menos 10 grados voy a tener
una presión totalmente distinta, 1,9 psi. ¿Sí? Se va más o menos entendiendo, digamos, cada punto va a ir marcando, o sea, va a ir mostrando lo mismo, o sea, este punto, el punto de cambio de estado, ¿sí? Pero para cada punto distinto de temperatura y de presión, ¿sí? Y depende cada refrigerante. Fíjense la diferencia que tenemos en presión entre el R22 y el 134, ¿sí? El otro día salió el tema de si yo puedo usar en un equipo que lleva R22, ponerle 134, ¿sí? Fíjense por qué no. O sea, los refrigerantes hacen el mismo trabajo, ¿sí? Hacen el mismo ciclo, el mismo trabajo, pero fíjense ya la diferencia que tenemos acá. Para la misma temperatura, para un gas tenemos 16,5 y para el otro 1,9. ¿Sí? Y pasa lo mismo si nos vamos para abajo. Ven que acá va aumentando la temperatura. Vamos al último de este ejemplo, 35 grados. 61,5 psi para R22 y 30,4 para 134. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Que el cambio de estado a 35 grados en R22 va a estar en 61,5. ¿Sí? O sea, todos los renglones me van a hablar de este punto de acá, del cambio de estado. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice acá abajo. Dice, los refrigerantes puros de un solo componente químico y las mezclas azeotrópicas, acuérdense que las mezclas azeotrópicas eran las que el líquido y el vapor era lo mismo, que no había problemas. Dice, hierven y condensan, fase líquida, fase gaseosa, a una temperatura para una presión dada. ¿Sí? Por lo tanto, solo una columna es necesaria. Hay silencio en los micrófonos, muchachos, por favor. Gracias. Por lo tanto, solo una columna es necesaria para mostrar la relación presión-temperatura para cualquier cambio de fase en un sistema. Acá lo que dice es que solamente muestra una columna de temperatura y después especifica la presión para cada refrigerante. O sea, la temperatura es la misma y acá vemos el cambio de presión para cada refrigerante. Si yo tuviera acá más refrigerantes, tendría más columnas de estas, ¿sí? Con la presión que le corresponde a cada uno. Pero bueno, lo que yo quiero que vayan comprendiendo hoy, esto es de a poco, ¿sí? Esto de a poco le va a llevar un tiempito asimilarlo y bueno, después con la práctica se va a entender más fácil también, ¿sí? La tabla, tanto este resumen como la tabla completa que yo después les voy a pasar, ¿sí? Habla de este punto, el cambio de estado, ¿sí? ¿Qué pasa? Acuérdense del ejemplo del agua que vimos, del cambio de estado. Acá en esta parte nosotros tenemos líquido, ¿sí? Agregamos calor, empezaba a hervir el agua, empieza a cambiar de estado. ¿Qué pasaba con la temperatura? Hasta que no terminaba de hervir, desaparecía la última gotita de líquido, la temperatura no cambiaba. ¿Se acuerdan que quedaba en 100 grados? Cuando la última gotita de líquido se evaporó, si yo le sigo agregando calor, ahí sí aumenta la temperatura. ¿Sí? Y al revés lo mismo. Si yo tengo agua en estado gaseosa y le empiezo a sacar calor, va a bajar la temperatura hasta que se empieza a condensar. Ahí se mantiene constante, ¿sí? Hasta que es todo líquido. Una vez que es todo líquido, si yo le sigo sacando calor, ahí sí empieza a bajar su temperatura. Eso es lo que representa acá, ¿sí? El gráfico este. Fíjense que acá les aclara, acá en rojo, que es la línea esta, va en este sentido, que dice que se está condensando, ¿sí? Y esta azul, que va en este sentido, dice que se está evaporando. ¿Sí? Recuerden siempre, y si no se acuerdan, por ahí peguenle un repaso a qué es lo que pasa cuando se evapora algo y qué es lo que pasa cuando se condensa. ¿Sí?
Evaporar, ¿sí? Una sustancia es pasarla de líquido a gaseosa, ¿sí? Y condensar una sustancia es al revés, pasarla de gaseosa a líquido. ¿Sí? Estos dos términos en refrigeración y aire acondicionado, fundamentales, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que yo quiero que por lo menos hoy vaya, de a poquito lo vayan viendo y se den una idea de con lo que se van a encontrar con la tabla y de qué les habla esa tabla, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? ¿Se va entendiendo? ¿Se perdieron en algún lado? Buenas noches. Todo está claro, está claro. Disculpa Buenas que noches. llega la tarde. Buenas, Jorge. ¿Quién más saludó por ahí que no me apareció acá? Dani, no tengo la cámara nomás, ¿Cómo andás? ¿Está bien? escuchándote. Una pregunta, Juan. Sí. Digamos, la línea azul es cuando vos le pones al aire acondicionado, como esta época que necesita que te dé calor, es +5 +10, es la línea azul, No, porque va calentando. la línea azul acá te marca que se va evaporando, ¿sí? Acá todavía no hablamos de frío, Claro. de calor, nada. Que se va Ah, evaporando, no, que va pasando de líquido a se gaseoso. escucha mal, ¿eh? ¿Se escucha mal? A gaseoso. Claro, la línea azul te No, ahora marca, ya vino bien. la línea azul marca que va cambiando de estado líquido a estado gaseoso. Esta De de acá. estado. Claro. Claro, eso, pues, pero nada que ver con el. Todavía no estamos hablando de lo que es el equipo. No. Acá estamos hablando del cambio de estado de los refrigerantes. Ah, La línea azul perfecto. No, marca. yo creía, pensaba yo. Sí. Pero si querés lo podés asociar Claro. con el equipo, ¿o no, Juan? Claro, Sí, o sea, se puede llegar a empezar a asociar a dónde pasan estos efectos. A ¿Sí? ver, yo voy a dar un ejemplo, a ver si estoy errado o no. A ver, adelante. En el te caso de, escucho. no hablemos ahora de utilizar el equipo en calor. Vamos al ejemplo más fácil, sería usando el aire acondicionado para enfriar un ambiente. El punto de ebullición es donde estaría haciéndose la evaporación, valga la redundancia, en el evaporador que es en el equipo interior. Claro, eso es La parte- lo que yo les decía recién. Podemos empezar a ver a dónde pasan estos efectos. ¿Sí? Claro. Y lo que es líquido subenfriado Acá el sería rojo. en el equipo exterior, en el condensador. Claro. Claro, sí. Claro, Sí. ustedes Ahí, vayan asociando, ya que la unidad interior se le llama unidad evaporadora. Claro. claro. ¿Por qué se llama así? Sí. Porque ahí pasa este efecto, el refrigerante se evapora. Y la unidad exterior se llama Claro, unidad pasa condensadora. ¿Por qué? sí. Porque afuera se condensa el refrigerante. Pregunta, Sí. ya que estamos tocando ese tema, ¿yo dónde podría tomar la temperatura en el evaporador, hablando siempre en verano, vamos a darlo así? Ujú. ¿Yo puedo tomar la temperatura del vapor sobrecalentado ¿Sí? Sí. para saber si el equipo está trabajando bien, Sí. Sí, de eso acuerdo? Una pregunta, de hecho lo vamos a hacer a eso. Vamos a ver Bueno, a listo. una pregunta, dónde. Juan. Sí, dame un segundito, Néstor. Me- Esa prueba la vamos a hacer, vamos a medir el refrigerante, la presión con el manómetro y Sí. vamos a medir la temperatura también del caño. ¿Sí? Y ahí vamos a comparar con la tabla y vamos a ver si está bien el vapor sobrecalentado o no. ¿Sí? Pero Perfecto. No. esto más adelante. Sí, Néstor, ahora sí decime. No. Capaz que iba a decir una boludez. ¿Te acordás cuando en los primeros días de clase me dijiste para medir si el aire está tirando bien o está tirando mal, el frío, Sí. era poner un termómetro arriba Claro, del, sí. Eso del es equipo exterior? del equipo interior. No es lo Adentro. mismo. El Interior, equipo. por eso. Sí. No es lo mismo. Eso es para medir el rendimiento del equipo. Eso es otra cosa. Claro. Nada que ver, listo, está agarrado.
Bueno, Dale. vamos a dejar acá de compartir esto, un cachito. Bueno, les quiero mostrar, para que vayan asociando un poquito esa tanta teoría que estamos viendo por el momento, y vamos a medirle la presión a la garrafa de R22 y a la garrafa de R410. ¿Sí? Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Yo lo que voy a hacer, voy a poner, bueno, justamente las dos garrafas, voy a necesitar el manómetro para poder medir la presión. Y, a ver, ahí está. Y además de eso, voy a ocupar un termómetro, ¿sí? Para ver aproximadamente a qué temperatura yo estoy midiendo esa presión. ¿Sí? Así, después, cuando tenemos la tabla, lo comparamos con la tabla y vamos aproximando ahí valores. Ahora les explico para qué nos va a servir eso. Denme un segundito que me acomodo. Parando acá, manómetro. Tenemos por acá el termómetro. El termómetro que voy a usar es uno de estos, ¿sí? Este es el que ya conocen ustedes, que usamos la otra vez para hacer eso que comentabas, Néstor. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a bajar un poquito acá la cámara. Vamos a medirle la presión a esta garrafa de R22. Vamos a ver. Para hacer esta prueba, y solamente para hacer esta prueba, yo voy a conectar la manguera azul del manómetro en la garrafa. ¿Sí? ¿Por qué hago la aclaración esa? Yo que les vengo diciendo, ¿qué manguera se conecta a la garrafa? Amarilla. Amarilla, ¿no es cierto? Amarilla. Claro. Yo ahora, como lo que quiero hacer es un ejemplo, digamos, didáctico para que ustedes vayan comprendiendo, voy a conectar la manguera azul para que el manómetro me muestre la presión que tengo en la garrafa. Bajar un poquito. Ahí. Bueno, tengo ahí el manómetro en el 0, en presión atmosférica. Abro la garrafa y me da, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿se ve cuánto tiene más o menos? 75, 750 pasado, 120, Esa y escala es la del moneda. PSI. Casi 130, ¿no? Está en el Claro, medio, entre 120 y claro, 140. en el medio, 125 ponele. A una temperatura de 19,2 grados. 19.2. Eso, si tienen a mano ahí una hoja, un cuaderno, anótense esos valores, por favor. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan? ¿Cómo hiciste para medir la temperatura? Porque no se vio cómo la conectaste. No, acá va el sensor en el aire. Sí, estoy midiendo la temperatura ambiente. Temperatura bien, perfecto. Sí, que es aproximadamente la temperatura que hay adentro de la garrafa. ¿Sí? Bueno, dijimos entonces 130 para R22 a 19 grados. Ahora vamos con R410A. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Tengo mi manómetro en 0, abro la garrafa. Fíjense a dónde se fue. ¿Se alcanza a ver ahí? 120, 140, 180 puede ser. 200, Pasado. 200 y pico. Se Sí. pierde la imagen. Se pierde, ¿no? No se ve. No, ahora ni siquiera te veo. Pero yo sé a vos. A mí me mirás, Dani.
Por eso, sí, a vos no. Claro, a Juan no lo vemos. A ver. Pasa que cuando están con el micrófono activo, creo que el Zoom los pone ustedes. ¿Ahí me ven a mí o no? Tampoco. Sí. Bueno. 190 PSI. 190 PSI. Ahí está. A una temperatura que es casi la misma, ¿no? 19.5. Sí, sí. Bueno, fíjense la diferencia. Teníamos en R22, ¿cuánto era? 130. 130. 130. Sí. Y en 410, 190. ¿Dijimos? Sí. 200. Sí, 200 PSI. 190 había marcado recién, pero estábamos ahí aproximadamente. Casi 200, sí. Sí. Bueno, fíjense ya la diferencia de presión que tenemos para la misma temperatura, ¿no es cierto? Y esa Y diferencia... unos 70. Sí. Esa diferencia se hace más grande todavía cuando el equipo está en marcha, ¿sí? Cuando el equipo está, el compresor está trabajando, esa diferencia de presión entre los dos refrigerantes se hace más grande. Así es. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué les mostré esto? Esto es algo muy útil que ustedes pueden hacer, llegado el caso, si tienen... A ver, voy a silenciar un cachito. Ahí está. Lo silencié un cachito, así explico y después hacen las preguntas. Este ejemplo que les di con las garrafas se puede hacer tranquilamente con un equipo de aire acondicionado, ¿sí? Supongan esta situación. Yo llego a ver un equipo, ustedes, ¿sí? Vamos a revisar un aire acondicionado. Y si yo conecto el manómetro a la válvula de servicio del aire, con el aire acondicionado apagado, ¿sí? La medición que yo voy a tener es la misma que yo hice acá en la garrafa, ¿sí? Vamos a suponer, para el ejemplo que vimos ahora, tiene que hacer una temperatura ambiente de 19 grados. Vamos a seguir con la misma temperatura. Y las lecturas que yo tengo que tener son las que me dio ahora el manómetro, ¿sí? Porque el refrigerante ahí está en reposo, si el aire está apagado. Entonces, si yo tengo los valores, por decir algo, el equipo es R22, si me da aproximadamente 130 PSI, yo ya tengo una idea aproximada de que la carga de refrigerante está, ¿sí? Está aproximadamente bien. Es una, digamos, una primera aproximación a cómo está la carga de refrigerante. Después hay que ver cuando el equipo arranque. Pero por lo menos ya sé que no le falta, o sea que no está casi totalmente descargado. Y lo mismo para un equipo de 410. Si yo voy mido en un equipo de 410, aproximadamente 190, ¿sí? Siempre para el ejemplo que vimos, tendría que hacer una temperatura ambiente de 19 grados. ¿Sí? Con eso yo ya aproximo cómo está de carga de refrigerante el equipo. Ahora, ustedes me van a preguntar, antes que digan, está bien, pero si no hace 19 grados de temperatura ambiente, ¿cómo sabemos si está aproximado bien o no? Bueno, si tenemos otros valores de temperatura ambiente, ahí es donde entra en juego la tabla de presión-temperatura. ¿Sí? Entonces, primero lo que hay que hacer es llegar, conectar el manómetro al equipo y poner un termómetro por ahí cerca del equipo. ¿Sí? De acuerdo a la temperatura de lectura de nuestro termómetro, perdón, a cuántos grados centígrados me dice el termómetro, yo voy, busco ese valor en la tabla y después busco en la columna del refrigerante que corresponde, que tiene el equipo, y comparo la medición del manómetro. Claro. ¿Sí? Y si me da aproximadamente por ahí cerca, yo sé que algo de refrigerante tiene. ¿Sí? Ese sería el primer uso que va a tener esa tabla que yo ya la próxima clase les voy a pasar. ¿Sí? Díganme si se comprende más o menos el procedimiento. Sí, no, está bien, está bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Bueno. ¿El resto entendieron? ¿Entendió todo el resto? ¿Algún otro quiere hacer Más o alguna menos. consulta? Una pregunta, Juan. Decime. El equipo, vos llegás, supuestamente el equipo no anda o está descargado, creo que va a estar apagado. En mi caso, yo a veces lo prendía y no me tiraba demasiado. Si yo llego a la casa, ¿cuánto tengo que dejar de reposo? Un equipo, ponele que lo estaba usando, pero no le tiraba aire lo suficiente y nosotros llegamos a controlar lo que vos decís. ¿Cuánto hay que dejarlo de reposo para que asiente todo y controlarlo? En reposo para hacer esta prueba que digo yo. La primera, sí. Sí, no, esto con 1 o 2 minutos que esté apagado el equipo ya es suficiente. Ya se acomoda bastante rápido la presión. Perfecto. La segunda. Después vos dijiste, si no tenemos 19 grados, tenemos que subir arriba, agarrar la tabla periódica, pero ahí viene la pregunta, ¿a dónde ponemos el manómetro para saber la temperatura que tenemos? El Y manómetro va en dirigirnos la, al equipo. el manómetro va en la válvula de servicio. Y el No, termómetro, el el termómetro lo pones sí. ahí, arriba de la unidad exterior, ahí cerquita de donde vos estás midiendo. Es para hacer una medida aproximada, ¿no? Vas a medir la temperatura ambiente. Sí. Digamos, porque el equipo va a estar arriba del techo y yo tengo que medir lo que tira el equipo. Lo tendré que poner arriba del equipo, más o menos para saber lo que está tirando el equipo. No. ¿No? Estás confundiendo. Ah, Lo que vos tenés que medir es la temperatura ambiente de donde está puesta la unidad exterior. Así aproximás la digamos temperatura que va a tener el refrigerante. digamos la parte de arriba del techo que estaría yo Claro, donde esté la trabajando. unidad exterior. Vos Claro, listo. conectás el manómetro y ahí mismo le haces un Sí. nudito con el cable y dejás el sensor del termómetro colgando por ahí. Y medís la Ponele temperatura que ambiente. un día de bastante calor, ¿cuánto estará? ¿25, 30 ¿Qué cosa? ¿Grados? arriba del techo? Sí, Y día sí, de calor, sí, más también. 32. Sí, sí, Bueno, Y capaz que nosotros estás en tenemos que abrir, 32, sí. 35. bueno, nosotros abrimos la válvula del gas y la conectamos todo, la manguera de servicio, y ahí lo va a tirar una cantidad Te va a tirar una de lectura. PSI. Claro. Claro, de ahí buscamos la tabla. Buscamos la tabla y comparamos con la temperatura y la presión que medimos nosotros. Perfecto, ¿Sí? hasta ahí llegué bien, me quedó claro. Otra cosa para lo que puede servir, ¿sí? Hacer esta medición con el equipo apagado. Supónganse el caso que ustedes llegan a ver un equipo y la etiqueta que les dice qué tipo de refrigerante lleva está borrada o alguien se la sacó. Ustedes llegan y no saben qué refrigerante lleva el equipo. ¿Sí? Ustedes con el termómetro, con el manómetro conectado, como venimos diciendo, ya pueden aproximar, y con la ayuda de la tabla, ¿no? Ya pueden aproximar a decir, bueno, este es un equipo con R22, por decir el caso. ¿Sí? Si es 410, ya saben que es 410 porque la medición, o sea, el tamaño de la válvula de servicio es especial para el 410. ¿Sí? Pero la otra que es de 1/4, hay algunos aires que son medios raros traídos de afuera que tienen otro refrigerante que no es 22. Entonces ustedes, para asegurar eso, si es que está bien cargado, ustedes hacen la conexión, miden la temperatura, y vamos al ejemplo de hoy, con 19 grados de temperatura ambiente, les va a dar 130 PSI o aproximado. ¿Sí? También es útil como para eso, ¿sí? Llegado a ese caso, ustedes pueden aproximar. Hasta ahora Te doy un siempre con el equipo apagado. Sí, Jorge. Quiero darte un ejemplo fuera de esto de los equipos. Sí. Los otros días vos nos mostraste las garrafas, esas que son fabricadas, las de hierro, que uno puede comprar y guardar refrigerante, en el cual sí se pueden cargar y no las garrafas. Las recargables, donde sí. ya las recargables. Si yo tengo una garrafa en la cual no sé qué refrigerante tiene, También te sirve. puedo hacer la misma prueba. Exacto. Sí, sí. Sabiendo la temperatura y qué presión me está tirando. Claro. Vos medís las dos cosas. Medís la temperatura y medís la presión y comparás con la tabla, claro.
Claro, puedo saber si tengo, por ejemplo, R12 o R22. Claro. Sí, sí. Era lo que normalmente se utilizaban, para eso se utilizaban esas garrafas. Claro, eran los dos que, sí, con las dos garrafas que andaba todo el mundo. Perfecto, listo. Listo, sacada la duda. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchachos, quedan 3 minutitos. ¿Alguna otra preguntita? Ahí parece que igualmente la pude grabar, aparentemente hasta ahora. Si está todo bien, mañana la subo al grupo. Así la pueden volver a ver, porque es un tema que hay que verlo un par de veces, ¿sí? Cuesta un poquito al principio. De verdad. Sí, sí, hasta que lo acostumbremos. Exactamente. Pero de mi parte, perfecto, me quedó. Muchas dudas sacadas. Muy bien. ¿Algún otro? ¿Se comprendió? ¿No se entendió nada? Díganme. Es que somos muy preguntones, eso es lo que pasa. Parecemos el chico de primer grado. Es que tenemos que preguntar para aprender, no nos queda otra. La pregunta que Es hace verdad. uno le saca la duda a 4 o 5. Sí, seguro. Es siempre así. seguro. Eh, Hay que perder un poco Bueno. la vergüenza de La preguntar. timidez. Claro, No, por exactamente. supuesto. Uno aprende preguntando y mirando. En este caso Vamos, estamos muchachos, vamos. Pregunten que aprendiendo preguntando. después lo subo a YouTube, se van a hacer youtubers, van a ser famosos, todo, ¿eh? Vamos, pregunten. Ah, el 50%. Después arreglamos. Con el 10 me conformo. Bueno, Bueno, Juan, de mi gente, parte estuvo joya. bueno, me alegro que se vaya entendiendo. Después lo subo. Claro, todo claro. Buenísimo, David, me alegro. Después, bueno, a ver, ¿a quién tenemos por acá? Tenemos a Leo, Maxi, Hugo. Hugo aplicado estuvo ayer también, la verdad, Todo bien, espectáculo. todo bien. Perfecto, Juan. Buenísimo. Carlos, Brian, ¿todo bien? 10, Juan, lo entendí. Buenísimo. ¿Está Sí, cómodo? sí, se entendió bien. No tengo el micrófono silenciado porque tiene el trabajo. Buenísimo, Carlos, Ah. bárbaro. Se te veía en una nebulosa ahí, ¿eh? Está re cómodo. Está como él quiere. ¿Estás trabajando o hay mucho humo? No, ese es otro, ese es otro. Está en un sauna este Bueno, está- gente, me quedo sin tiempo, nos va a cortar, así que los despido. Listo, buen fin de Chao. semana. Tengan una muy buena Gracias, semana. Juan. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Hasta luego, chicos. Perfecto. Hasta luego. Chao. Chao, saludos para todos. Suerte. Igualmente. Chao muchachos, nos vemos el lunes. Chao Juan, gracias. Nos vemos, gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Chao, Juan, buen fin de. Buen fin de. Gracias.